Manuel Reyes García Hurtado, profesor profesor titular de la Universidad de A Coruña y investigador principal de la otra pata, de esas tres patas de las que hablábamos ayer de los proyectos de investigación. Es especialista en historia marítima, en pensamiento militar, además de la temática que acabamos de escuchar, la historia de la guerra, y hoy nos va a hablar sobre los agentes consulares y sus conflictos con las autoridades en la Galicia del siglo XVIII. Muchas gracias, Reyes. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Susana, y a todos los asistentes y conectados online. Gracias por la invitación a vuestro seminario y por permitirme intervenir de modo online. España y Francia fueron aliados durante la Guerra de Sucesión y a lo largo de casi toda la actualidad del siglo XVIII, con escasos momentos de excepción. Sin embargo, igual que ambas coronas se esforzaron, la primera, Francia, por el control cada vez mayor de la otra, España, y la segunda, por obtener un margen de autonomía que le concediera capacidad de maniobra en la esfera internacional, y no desempeñar simplemente el papel de un mero actor secundario y sometido a Francia, lo que se experimentó en el nivel superior de ejercicio del poder se reprodujo también en el ámbito inferior, personal y privado. La que denominaríamos amistad hispano-francesa no equivalió a que los segundos actuaran en territorio español sin ser sometidos a control y examen todas sus actividades, igual que las del resto de comunidades extranjeras. Y quizá más por su número, capacidad económica y constantes muestras de llevar al extremo la aplicación de la legalidad, no reconociendo ni aceptando el sometimiento a la jurisdicción española, y haciendo gala de manera reiterada de una actitud victimista, por la que llegaron incluso a pedir que se les tratara como las colonias hanseáticas o como los enemigos ingleses, dando a entender que había una suerte de inquina especial muy extendida hacia ellos. Debemos tener presente que se trataba únicamente de una disputa económica, de control de las actividades comerciales francesas, de un deseo indisimulado por parte de Francia de actuar en Galicia, como en el resto de España, como una nación que no hacía sino ejercer de manera legítima, para ellos, sus derechos y privilegios, negando cualquier capacidad a la corona española y mucho más a todas las autoridades locales y regionales para fiscalizar, sancionar, multar o arrestar a los franceses en el ejercicio de su actividad mercantil. La investigación que hemos iniciado en el proyecto que ahora finaliza y que deseamos proseguir en el que hemos solicitado, se enmarca en un intento renovador del estudio de la figura de los cónsules, superando las escasas aportaciones de las fuentes legislativas y el marco preestablecido de las funciones que debían ejercer según los manuales, que es un modelo teórico, para acceder a la práctica real sobre el terreno mediante el empleo de la correspondencia remitida a la Embajada en la Corte de Madrid y a la Secretaría de Marina en París. El contar con la confianza, el apoyo, el aprecio de quienes tenían a su cargo las diferentes áreas de gobierno en Galicia era fundamental para agilizar los trámites administrativos y sortear las dificultades que se plantearan al comercio francés. Los cónsules deben ser contemplados como actores diplomáticos, sin duda secundarios por su emplazamiento de la estructura de poder, pero no por esto menos importantes. Lamentablemente no se puede comparar el consulado de Francia en Galicia con el de ninguna otra zona de España, porque no se ha llevado a cabo hasta la fecha un examen en la larga duración y en profundidad semejante a la que estamos efectuando para el caso de Galicia y que posteriormente ampliaremos a toda la cornisa cantábrica. Ahora bien, nuestro acercamiento a la figura del cónsul no persigue estudiar la incidencia, como ya he señalado, de su actividad como en el campo de relaciones diplomáticas, sino ahondar en la historia social, económica e institucional, ya que él y sus connaturales franceses intervienen fundamentalmente en el ámbito económico, como actores cualificados en el devenir histórico en los territorios en que desempeñan su actividad económica, mercantil. Así pues, empleando como fuente privilegiada la correspondencia que el cónsul mantenía con el embajador en Madrid, el secretario de Estado de Marina en París y el encargado de Comercio de Marina de Francia, también en la Corte española, tenemos acceso a una infinidad de cuestiones. Entre estas, claro está, las que tienen mayor incidencia son todas las relativas al comercio, al tráfico naval, no solo francés. Sin embargo, hay otros muchos aspectos que son objeto de atención, principalmente
prácticas de los responsables de las rentas españoles e intentos para intentar su control, su castigo, su remoción del cargo, informes sobre las fortalezas y debilidades de la economía, en este caso gallega, y las posibilidades de los productos franceses para introducirse, procesos judiciales civiles eclesiásticos a los que eran sometidos los comerciantes franceses, o hechos relevantes que tienen que ver con la vida cotidiana de Galicia, en este caso, actividades sociales y las tensiones derivadas de la aplicación de la normativa fiscal. Junto a todo lo señalado, presenta un singular interés el tener acceso a los mecanismos que el cónsul emplea para tejer sus redes de influencia, conocer la evolución de cómo percibe el cónsul la realidad del espacio y sus gentes, porque van a ejercer su actividad durante décadas. Y eso es muy plástico ver cómo se modifica su percepción desde el momento en que llegan a pasados un tiempo. Evidentemente se trata de una fuente que debe ser objeto de una intensa crítica, pues el autor obvia todos sus errores, emite opiniones que el tiempo demuestra desacertadas y tiene especial interés en mostrar a sus superiores, al embajador en Madrid o al secretario de Marina en París, el éxito, el magnífico desempeño de su actividad. Jamás vamos a encontrar la menor autocrítica. Pero como también disponemos de la correspondencia de los vicecónsules y las respuestas del embajador o del secretario de Marina, podemos conocer la aprobación o desaprobación del trabajo y de las ideas expresadas por los cónsules. La persona propuesta como cónsul por Francia, el nombramiento era por 3 años, en caso de Francia y en todas las monarquías, debía presentar la patente ante el rey de España, quien debía conceder su cédula de aprobación para que pudiera ejercer su empleo, el exequatur. Finalizado el plazo de 3 años, había que obtener una nueva patente e reiniciar todos los trámites en la Corte. La obtención y la renovación del exequatur se convertían en un suplicio por la ausencia de respuesta de la Corte de Madrid y por los problemas que esto ocasionaba al cónsul, pues sin ese documento ni sus derechos eran respetados ni podían nombrar a los vicecónsules. Es decir, desde el primer momento su capacidad de actuación estaba en manos de las autoridades españoles, o en Madrid o en su destino. Lo que explica todos los esfuerzos que van a llevar a cabo para hacerse con el favor de las autoridades que detentaban el poder en su destino y para también granjearse el apoyo de aquellas personas ante las que se dirimirían los conflictos judiciales. Del mismo modo que van a recurrir a su ascendiente para conseguir el apoyo de las autoridades civiles o militares, judiciales, es importante la labor que van a ejercer también con sus superiores en Madrid. El primer gran cónsul francés en Galicia y en todo el norte de España fue Jean-Baptiste d'Auvergne, quien logró que los capitanes generales fueran sus mejores aliados en Galicia. Y para esto va a emplear toda su capacidad e inteligencia desde que llegó en 1721 hasta su muerte en 1735. Para esto tuvo a su favor una circunstancia no menor. Que los capitanes generales fueran de origen francés no otorgaba a los cónsules de esta nación un privilegio especial, pero sí que les proporcionaba un nexo singular, que es la lengua. D'Auvergne va a prestar enorme atención a todo lo relativo a los capitanes generales. En cuanto conocía que iba a llegar un nuevo capitán, lo informaba a la corte en Madrid, a la embajada, y en cuanto éste se acercaba o sabía que se dirigía a Coruña, salía a recibirlo, lo acompañaba hasta la ciudad de La Coruña, lo agasajaba, lo visitaba días después de su llegada, tenía reuniones privadas con él durante larguísimas horas y de hecho conseguía que estos la máxima autoridad en Galicia le asegurara que iban a contar con su total apoyo. De hecho, alguno de ellos le llega a decir que no olvidara que ellos eran franceses y que estaban aquí para defender el comercio de Francia. Repito que esto le sitúa en una situación especial de privilegio, pero no quiere decir que su labor en Galicia no tuviera obstáculos y que todo fuera un camino de rosas. De hecho, aunque la primera impresión que siempre va a obtener de los capitanes generales es que tiene todo su apoyo, el mismo hecho de su amistad, de su nexo, de su unión, de su afecto, de su relación íntima
con los capitanes generales va a hacer que aquellas personas que tenían una relación, aquellas autoridades que tenían una relación negativa con ese capitán general, que es un francés, que llega a Galicia, que les supervisa, que les controla, que no reconoce sus competencias o que compite o con las contradice, va a hacer que esos enemigos también se conviertan en los enemigos del cónsul. O sea que la amistad tuvo sus beneficios, pero también tuvo sus perjuicios. Con algunos de estos capitanes, repito, llegó a mantener una relación intimísima, pasaron las vacaciones juntos, pasaban largas sobremesas, tenían conversaciones íntimas. Sus esposas, la del cónsul y la de los capitanes, eran íntimas amigas. Cuando el capitán general se marchaba de viaje, la esposa del cónsul marchaba a vivir con ella. Es decir, había una relación de intimidad absoluta. Ahora bien, repito que eso le va también a aranjar enemistades. Repito que el desempeño no fue tan cómodo, el desempeño del consulado, como podíamos presuponer por esa protección del capitán general. Evidentemente, no se puede afirmar que exista un ataque específico o singular al cónsul de Francia en Galicia o al de otras naciones, sino que la reacción contra ellos se enmarca siempre en un cuestionamiento del significado del empleo de cónsul, que para la corona eran simple y llanamente unos agentes para solicitar que se hiciera justicia a sus connaturales. Esto era rechazado por todos los cónsules, pues sus funciones y competencias, según su documentación, iban mucho más allá. D'Auvergne efectuaba una interpretación de la figura del capitán general y de su papel que no era asumida por los españoles. Para el cónsul y para todos los franceses, cónsul español, para el cónsul francés y para todos los demás cónsules, el capitán general era el juez conservador de las naciones extranjeras y, por tanto, el único que tenía atribuciones cuando había algún contencioso que les afectaba. Esto, repito, no era aceptado por las autoridades españolas. Por otro lado, el capitán general no siempre tomó decisiones del agrado del cónsul. Incluso aquellos que fueron sus mejores amigos, que los cuales tuvo mejor relación, siempre consideró que todavía no eran el hombre que el hombre que Francia necesitaba en Galicia. De hecho, D'Auvergne va a intervenir con la corona francesa a la hora de proporcionar nombres, de decir quién nos conviene, quién es una persona perjudicial para los intereses, quién es lo que él denomina amigo de la nación. Si bien es lógico que D'Auvergne persiguiera la amistad de los capitanes generales, esto no quiere decir que no le preocupara el mantener una magnífica relación con los subalternos. Porque hay una información que quedaba dentro de la institución y que el capitán general no le iba a facilitar, o porque no le daba importancia, o porque consideraba que eso era, digamos, que sería excederse, y que sin embargo los subalternos del capitán general, con los que va a mantener relación íntima también el cónsul, le va a facilitar. La familiaridad del cónsul con algunas de las máximas autoridades de Galicia llega a tal punto que les utiliza cuando tienen que marchar a la corte para alguna actividad, o porque son llamados, porque son removidos de su destino, de su empleo en Galicia, los emplea para que, como portadores de su correspondencia a la embajada. Eso sí, a cambio les ofrece el apoyo de la embajada de Francia para utilizar sus buenos oficios para conseguirles un ascenso, una promoción ante la corte en Madrid. O sea, hay una simbiosis entre el cónsul y sus aliados en Galicia. Lo que es indudable es que los cónsules, D'Auvergne, pero todos los que continúan esta función en Galicia, van a utilizar de una manera muy inteligente, brillante, su capital relacional. Llegó un momento incluso que el cónsul de Francia tuvo problemas por un problema de contrabando de tabaco y el capitán general de Galicia y el gobernador de La Coruña amenazaron a Real Audiencia con dimitir de sus cargos si continuaban con el proceso. D'Auvergne no va a descuidar, repito, aunque sus apoyos son del mayor nivel, buscar apoyos entre los subalternos, porque también, no solo porque he dicho antes, porque dan otro tipo de información, sino porque también son persistentes, se mantienen en la institución. El capitán general puede cambiar, pero sus ayudantes, el personal de la capitanía general permanece. Una de sus principales preocupaciones fue, por la función, la aplicación de los derechos aduaneros a los productos franceses. Y es eso lo que le va a llevar a intentar granjearse la amistad, la influencia sobre los sucesivos administradores de las diferentes rentas. De hecho, él consultaba con la embajada
qué personas eran las más accesibles en Madrid para contactar directamente con ellas, para influenciarles a la hora de nombrar a los que iban a ejercer estos cargos en Galicia, o para desaconsejar el nombramiento de algunas personas porque consideraban que eran incompatibles con los deseos de Francia. Si Dauvergne hubiera tenido que establecer una categoría especial entre aquellos con quienes mantuvo disputas, sus mayores enemigos, sin duda aquí colocaría a los miembros de la Real Audiencia. Alguno de ellos los consideraba los mayores enemigos y los más crueles con Francia. De hecho, algún alcalde mayor de la Audiencia llegó a procesar a su propia esposa como delincuente, la persiguió durante días en la ciudad de La Coruña y todo, obviamente, no había ningún motivo orquestado por una maniobra de intriga, todos aquellos que detestaban, por motivos, al cónsul. Después de Abaunza, que era una de las máximas autoridades de la Audiencia, su mayor enemigo fue el administrador general de aduanas en Galicia, al que escribía, no llegó ni a describirlo, porque le decía al embajador que no había suficientes colores para poder dibujar una persona tan artera, tan enemiga de Francia, y que había conseguido simplemente su empleo en Galicia por los encantos sexuales de la hermana de su mujer. Otro de sus adversarios más significativos fue el fiscal de la Sala de Millones, Julián de Cañaveras, que le va incluso a procesar acusándole, también de manera falsa, por un fraude en unas ventas. Esto le va a llevar a Dauvergne incluso a solicitar a Francia que desapareciera la embajada de Coruña, porque no tenía ningún sentido estar en un lugar donde no se respetaban los derechos que estaban establecidos en los tratados. Otros enemigos serán, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Tui, que dirá que este señor nos odia como a un cólico. Estas autoridades que tenían problemas con él van a actuar de una manera indisimulada contra los franceses. En algunos casos con motivos justificados. Lo que sucede es que para el cónsul cualquier autoridad española en Galicia que no actuara según sus deseos o cuestionara, criticara, sancionara, multara o persiguiera a cualquier francés, aunque fueran casos palmarios de contrabando, que los hubo, implicados el cónsul o sus subalternos, él siempre los consideraba que eran enemigos de Francia y que debían ser removidos de sus empleos. Él veía en todo esto una inquina, una animosidad exacerbada ante lo Borbón, que es una cuestión muy curiosa que él que nunca va a conseguir entender, porque la monarquía era Borbón. Y él consideraba que, bueno, en Galicia, decía, ¿por qué nos odian tanto? Si su rey es Borbón, les hemos ayudado tanto, obviamente por intereses económicos, durante la guerra de sucesión. Y él se pregunta, ¿por qué nos odian tanto? ¿Por qué no nos tratan al menos como los ingleses? De hecho, va a solicitar tener el mismo trato que los enemigos de España. En líneas generales, si hubiera que establecer una línea de evolución, diríamos que los años que suceden la guerra de sucesión, los inmediatamente posteriores, son donde los cónsules franceses van a actuar con una total libertad. Y eso se va a abandonar desde la década de los años 20 y 30, hacia una mayor sujeción, control por parte de las autoridades, en las décadas de los años 20 y 30. Y esto siempre por los franceses, fue algo inasumido, porque no entendían cómo una dinastía controlada por Versalles, una dinastía que era la Borbona, una dinastía sobre la que la Embajada de Madrid tenía influencia, no podía frenar el acoso, la persecución de autoridades intermedias, como los gestores de aduanas, la Junta de Sanidad del Puerto o la propia Inquisición, que pues acosaba, y eso es cierto, pero con motivos, a los comerciantes franceses. El cónsul, desde que llegó aquí a Galicia, él y todos los Dauvergne y todos los que van a continuar en el siglo XVIII, franceses e ingleses, pero hablamos de Francia en este caso, van a intentar hacer granjearse, repito, y construir una red que les permita, ya digo, pues bloquear lo que van a ser, él sabe que van a ser sus enemigos, que son los recaudadores de rentas. Si lo va a lograr, va a ser por el carácter personal suyo, pero va a tener en contra
aunque él considere que era un logro tener a su favor capitanes generales, que los capitanes generales jamás, aunque fueran franceses, van a actuar a su dictado. En esto sí que van a ser absolutamente leales a la corona española, van a aplicar normas en contra de los franceses. Es cierto que ante la duda, si hubiera que proteger a una nación, Francia e Inglaterra, pues protegían a Francia. Pero cuando llegaba alguna orden para aplicarse a las naciones extranjeras, en caso de Galicia, y a lo mejor no aparecía explícitamente Francia, el capitán general la aplicaba a los franceses como al resto de comunidades. En el caso de Galicia estaban representados el cónsul de Francia, el de Inglaterra y el de Suecia en las primeras décadas del siglo XVIII. Fundamentalmente son, repito, franceses, y de hecho él va a organizar durante las 2 décadas que va a estar a cargo, de 1621 a 1635, en que fallece en el cargo, en esta década y media, él va a organizar una serie de eventos en su domicilio, fiestas en las que invita a las principales autoridades del reino, del capitán general, a los encargados de las aduanas y al resto del cuerpo consular en Galicia, porque él siempre también intentó, y lo consiguió, arrogarse la representatividad como la cabeza, como el representante del cuerpo consular extranjero en Galicia. Y de hecho, cuando se va a sentir perseguido, en los momentos que va a llegar, repito, lo he dicho antes, va a llegar un momento en que él va a solicitar que los franceses se marchen primero de Galicia, pero después va a solicitar que Francia y todos los cónsules de Francia se marchen de España, porque no son respetados no ya los tratados firmados con Francia, sino no hay, según él, el mayor respeto al libre comercio, a la amistad, a la relación personal, íntima que debería haber entre la corona francesa y española. Esto, repito, que le va a hacer aparecer como el cabecilla, como el líder del cuerpo consular en Galicia, y lo es, y se va a dar el caso de que muchos de los problemas que él va a tener, como el resto de los cónsules, Inglaterra y Holanda, saben que antes o después su comercio era muy inferior, pero también pueden ser afectados, van a hacer causa común. Y hay momentos en que puede haber conflictos con Inglaterra y el cónsul francés ser el defensor de los derechos de los ingleses, o Inglaterra unirse en las demandas francesas porque en lo comercial estaban unidos. Repito, porque no era una cuestión de nacionalidades. Francia considera que está aquí en Galicia y en todo el norte de España y en toda la península ibérica para hacer negocios, y además que deben tener un trato de privilegio. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que ha sucedido durante la Guerra de Sucesión. Y cuando esto no sucede, montan en cólera, logran incluso, repito, que algunos sean removidos de sus cargos, pero bueno, los siguientes pueden no ser acordes tampoco con sus intereses, y de hecho la actitud que va a tener D'Auvergne y el poder que va a ejercer esa década y media en Galicia, conforme avance el siglo, va a ser muy inferior. D'Auvergne se va a quejar amargamente, va a ser perseguido judicialmente. Algunos vicecónsules van a ser procesados por la Inquisición, otros van a ser procesados por contrabando, repito, siempre con causas reales, no hay ninguna intriga. Pero repito que él eso no lo va a aceptar, él siempre lo va a ver todo como una suerte de intriga, de animadversión, porque considera que en Galicia no se dice en qué lo basa, hay un recuerdo y una ansia y una defensa de los Habsburgo, y los Borbones no han sabido ganarse la amistad, el apoyo de los para estos franceses que están en Galicia. Repito, sus principales apoyos, la élite política y militar, capitán general, sus mayores enemigos, los subalternos del capitán general, pero que son autónomos de él, como la Real Audiencia y aquellos que son los responsables de la administración de las aduanas, de los cobros de derechos, que era realmente lo que a él le preocupaba. Y el hecho de que el capitán general no ejerciera nunca
como juez conservador, es decir, como la única persona en Galicia ante quien los extranjeros, el cónsul y los nacionales franceses, ingleses, holandeses, podían resolver sus diferencias. El cónsul va a inhibirse, va a hacer que al fin y a la postre pues se le apliquen sanciones, no se le apliquen sus privilegios y que algunas de sus quejas pues sí que tengan razón, aunque también es cierto que él no cumplía, ni él ni el resto de cónsules, la legislación española y practicaban el contrabando, intentaban siempre pues saltarse las aduanas, no pagar las alcabalas. O sea que es cierto que hay una cierta persecución, pero es real que la merecían y no es, es un logro que él lograra el apoyo de la principal autoridad, pero no le sirvió de nada al fin y a la postre, porque los que aplicaban el control económico no respondían al capitán general. Muchas gracias.